Hay un dolor que no hace ruido. Aparece mientras lavas los platos, respondes a alguien en automático o miras el techo tratando de entender por qué últimamente todo se siente tan pesado. Y lo más extraño es que, a veces, no pasó exactamente nada. Ninguna tragedia, ningún gran desastre. Solo una sensación lenta de desgaste, como si existir hubiera empezado a exigir demasiada fuerza. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas sonríen todo el tiempo porque tienen miedo de lo que sucede cuando se quedan en silencio? ¿Alguna vez sentiste vergüenza por seguir cargando una herida que todos creen que ya debería haber sanado? O peor aún, ¿alguna vez sospechaste que parte de tu identidad fue construida sobre tu propio dolor? Dostoyevsky entendía eso incluso antes de que tú pudieras ponerlo en palabras. Y tal vez precisamente por eso sus libros incomodan tanto, porque él no escribe sobre personajes perfectos, fuertes o inspiradores. Escribe sobre gente rota, gente que piensa demasiado, gente que se odia en silencio mientras intenta parecer normal frente a los demás, personas que confunden orgullo con independencia, carencia con amor y sufrimiento con destino. Hay una frase suya que parece atravesar directamente el alma. El sufrimiento es el origen de la conciencia. Y cuando entiendes eso, muchas cosas cambian, porque tal vez el sufrimiento no sea solo algo que destruye, tal vez revele quiénes somos sin máscaras, sin distracciones, sin la versión editada que mostramos al mundo. Tal vez sea en el dolor donde finalmente encontramos aquello que pasamos toda la vida intentando esconder de nosotros mismos. Dostoyevsky miró el abismo de la mente humana sin apartar la mirada, y la pregunta incómoda es, si tú hicieras lo mismo, ¿qué encontrarías dentro de ti? ¿Existe un momento específico en el que el dolor deja de parecer un accidente y empieza a parecer una revelación? No ocurre de manera grandiosa. Casi nunca hay música dramática, frases profundas o una iluminación repentina. Generalmente sucede en medio de la vida cotidiana, mientras intentas seguir funcionando, mientras respondes a alguien sin ganas, mientras te das cuenta de que ya estás emocionalmente cansado incluso de explicar lo que sientes. Y entonces algo cambia. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La falsedad de ciertas relaciones. El vacío escondido en conversaciones superficiales. El agotamiento de tener que parecer fuerte todo el tiempo. Es como si el sufrimiento arrancara la capa estética de la vida y dejara solamente la estructura cruda de las cosas. El problema es que casi nadie está preparado para eso. La gente quiere sufrir rápido, quiere convertir el dolor en aprendizaje en 2 días. Quiere videos cortos enseñando cómo superar abandono, ansiedad, vacío existencial y traumas antiguos como si estuvieran resolviendo un problema de una aplicación. Pero algunos dolores no quieren resolverse de inmediato. Quieren ser comprendidos. Y esa es la parte que asusta. Porque entender tu propio dolor significa darte cuenta de que no nació ayer. Viene de mucho antes. Viene de años tragándome pequeñas humillaciones. Viene de relaciones en las que tuviste que hacerte pequeño para no ser abandonado. Viene de la necesidad desesperada de aprobación disfrazada de madurez emocional. Hay personas que solo descubren lo emocionalmente hambrientas que estaban después de recibir el mínimo de afecto. Y eso destruye por dentro. Porque entiendes que pasaste toda tu vida aceptando migajas emocionales mientras fingías independencia. Entiendes que muchas de tus decisiones no nacieron del amor, nacieron del miedo. Miedo a quedarte solo. Miedo a no ser suficiente.
miedo a descubrir que nadie vendría a salvarte de ese vacío silencioso que siempre estuvo ahí. El sufrimiento empieza a revelar cosas que el ego no soporta admitir. Te das cuenta de que algunas versiones de ti mismo eran solo mecanismos de supervivencia. La persona fuerte quizá era solo alguien incapaz de pedir ayuda. La persona racional quizá estaba emocionalmente anestesiada. La persona desapegada quizá solo tenía miedo de crear vínculos reales. Y cuando esas máscaras empiezan a caer, aparece el abismo. No el abismo filosófico de los libros, el abismo íntimo. Ese lugar interno donde encuentras partes de ti que pasaste años intentando esconder incluso de ti mismo. La envidia que sentiste hacia personas felices. El resentimiento acumulado en silencio. La necesidad constante de reconocimiento. La rabia de nunca haber sido elegido de la manera en que necesitabas. Existe una humillación profunda en darte cuenta de que no siempre somos aquello que contamos sobre nosotros mismos. Y tal vez precisamente por eso tanta gente vive distraída todo el tiempo. Porque el silencio te obliga a escuchar cosas que normalmente consigues evitar durante el día. Hay dolores que no lastiman porque algo terminó. Lastiman porque te obligan a ver la verdad sobre quién te has convertido. Un rechazo puede revelar dependencia emocional. Una traición puede revelar una carencia antigua. La soledad puede revelar cuánto construiste tu identidad alrededor de la validación de los demás. Y lo más extraño es que, después de eso, algunas personas nunca vuelven a vivir de manera superficial. Porque después de ver ciertas verdades internas, el mundo cambia de textura. Empiezas a notar la desesperación escondida detrás del exceso de humor de las personas, la tristeza disfrazada de productividad, el cansancio emocional oculto detrás del autocontrol. Empiezas a ver que casi todo el mundo está intentando huir de algo dentro de sí mismo. Algunos huyen a través del placer, otros a través del trabajo, otros a través de una espiritualidad performativa, y algunos huyen convenciéndose de que ya no sienten nada. Pero el cuerpo siempre sabe. El cuerpo delata aquello que la mente intenta esconder. El cansancio constante, la ansiedad, sin una razón clara, la necesidad de distracción todo el tiempo, la incapacidad de quedarse solo en silencio sin sentir incomodidad. Porque existe una verdad difícil que casi nadie acepta. Quien nunca enfrentó su propio abismo pasa toda la vida siendo controlado por él sin darse cuenta. Y tal vez madurar sea exactamente eso. No vencer el dolor, no eliminar la oscuridad, sino dejar de huir de aquello que intenta mostrarte. Ahora escucha con atención. No es el trabajo, ni la familia, ni las relaciones. Tu enemigo más peligroso es ese patrón que te sabotea desde dentro, el que te hace reaccionar, dudar, rendirte antes de empezar. Pero eso no es tu esencia. Es solo el resultado de una mente no entrenada. Existe una forma real de cambiar ese modelo mental, con dirección, frialdad y consistencia. Grabamos un video explicando cómo aplicar este método en tu vida, sin teorías vacías. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay personas que pasan años creyendo que su propio sufrimiento nació por culpa de alguien específico. Un abandono, un rechazo, un amor que terminó. Pero después de algún tiempo empieza a surgir una percepción incómoda. El dolor no comenzó ahí. Eso solo abrió una puerta. Y cuando esa puerta se abre, no sale únicamente tristeza. Sale todo lo que estuvo escondido durante mucho tiempo. Carencias antiguas, miedos infantiles, vergüenzas que nunca tuvieron nombre. Es como si ciertas experiencias arrancaran la tapa emocional que pasamos toda la vida intentando mantener cerrada.
Por eso algunos dolores parecen exagerados incluso para nosotros mismos. Pierdes a alguien y sientes como si estuvieras perdiendo tu propia identidad. Te ignoran y el cuerpo reacciona como si estuviera frente a un peligro real. Te rechazan y de repente vuelves a sentirte pequeño, invisible, insuficiente. La mente adulta intenta racionalizar, pero existe una parte más profunda reaccionando antes que la lógica, y tal vez esa sea una de las cosas más perturbadoras de la experiencia humana. Casi nunca sufrimos solo por el presente. Sufrimos por la acumulación invisible de todo aquello que jamás fue realmente elaborado. Por eso ciertas personas ruegan por migajas emocionales sin darse cuenta, porque en el fondo no están intentando salvar una relación. Están intentando salvar la sensación de abandono que cargan desde mucho antes. Y eso cambia completamente la forma en que vemos el dolor, porque el sufrimiento empieza a revelar no solo lo que nos pasó, sino quiénes nos convertimos para sobrevivir a lo que nos pasó. Algunas personas se vuelven expertas en complacer para no ser rechazadas. Otras aprenden a parecer frías porque sentir demasiado se volvió peligroso. Algunas transforman la independencia en una prisión emocional. Y otras pasan toda la vida intentando ser perfectas porque creen que solo serán amadas si nunca fallan. Lo más triste es que muchos de esos mecanismos funcionan. Funcionan tan bien que la persona pasa años sin darse cuenta de que dejó de vivir espontáneamente. Todo se convierte en estrategia emocional. Todo se convierte en control, incluso el amor. Calcula mensajes, calcula silencios, calcula vulnerabilidad, calcula cuánto puede demostrar sin parecer demasiado necesitada. Y poco a poco va perdiendo contacto con lo que realmente siente. Existe un cansancio muy específico en vivir así. El cansancio de interpretar una versión fuerte de uno mismo todo el tiempo. Y llega un momento en que el cuerpo cobra la factura. Tal vez por eso algunas crisis emocionales parecen surgir de la nada, pero casi nunca es de la nada. Es la acumulación de años sosteniendo dolores no reconocidos. El cuerpo simplemente llega al límite antes de que la mente lo admita. Hay personas que empiezan a enfermar justamente cuando por fin logran detenerse, porque mientras estaban ocupadas sobreviviendo, no había espacio para sentir. Y cuando llega el silencio, todo aparece al mismo tiempo. La rabia acumulada, el vacío escondido detrás de la productividad, la tristeza convertida en ironía, el miedo constante de no ser suficiente para nadie. Existe una frase invisible dentro de mucha gente que dice: si las personas conocen quién soy realmente, se van a ir. Y vivir con eso destruye lentamente, porque nunca te relajas de verdad, nunca te entregas por completo, nunca crees que serás amado sin tener que ofrecer alguna utilidad emocional a cambio. Entonces el dolor sigue regresando, con rostros distintos, relaciones distintas, historias distintas, pero siempre señalando el mismo lugar interno que sigue siendo ignorado. Y aquí está la parte más cruel. Muchas veces la persona sabe exactamente qué es lo que le duele, pero sigue repitiéndolo. Sigue buscando validación en quien no sabe amar. Sigue insistiendo en relaciones emocionalmente indisponibles. Sigue confundiendo intensidad con conexión verdadera, porque aquello que nos resulta emocionalmente familiar no siempre es saludable. A veces solo es conocido. El sufrimiento revela eso de manera brutal. Revela que algunas personas no le tienen miedo al dolor, le tienen miedo al vacío que existiría sin él, porque ciertos dolores terminan convirtiéndose en identidad. La persona ya no sabe quién sería sin el papel de quien sufre, espera, insiste, soporta.
Y abandonar ese papel exige enfrentar una pregunta demasiado difícil. Si dejo de intentar ser amado todo el tiempo, ¿qué queda de mí? Casi nadie está preparado para esa pregunta. Por eso es más fácil seguir distraído, más fácil convertir todo en rutina, más fácil decir que es parte de la vida mientras uno se va apagando poco a poco. Pero existe un momento en el que el dolor deja de aceptar ser ignorado. Empieza a aparecer en el cuerpo, en el sueño, en la ansiedad sin explicación, en la irritación constante, en la extraña sensación de estar viviendo lejos de uno mismo. Y tal vez el verdadero sufrimiento no sea sentir dolor. Tal vez sea darte cuenta de que pasaste años enteros abandonándote a ti mismo para seguir siendo aceptado por los demás. Y cuando finalmente entiendes eso, algo dentro de ti ya no puede seguir fingiendo que no lo vio. Existe un punto del sufrimiento en el que la persona deja de intentar explicarse. Al principio, todavía habla. Todavía intenta traducir lo que siente en palabras comprensibles. Dice que está cansada, confundida, ansiosa, decepcionada. Pero llega un momento en el que ninguna de esas palabras parece suficiente, porque lo que duele ya no es solo un acontecimiento, es la propia experiencia de existir dentro de la propia mente. Y tal vez ese sea el tipo de dolor más peligroso. Ese que ocurre en silencio mientras la vida continúa normalmente afuera. Trabajas, respondes mensajes, haces bromas, cumples horarios, pero hay una parte de ti cada vez más distante de todo, como si algo se estuviera apagando lentamente por dentro. Mucha gente conoce esa sensación y no lo admite, porque fuimos enseñados a esconder el colapso emocional detrás de la funcionalidad. Desde pequeños aprendemos que sentir demasiado incomoda a los demás. Entonces desarrollamos versiones soportables de nosotros mismos, versiones educadas, productivas, controladas. Pero el problema de reprimir el dolor es que no desaparece, solo cambia de forma. A veces se convierte en irritación constante, a veces se convierte en apatía, a veces se convierte en una necesidad obsesiva de distracción. Y a veces se convierte en un vacío tan profundo que la persona empieza a extrañarse a sí misma sin poder explicar exactamente qué perdió. Es en ese punto cuando algunas personas comienzan a darse cuenta de algo aterrador. Pasaron tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente que olvidaron cómo vivir de verdad. Y lo más cruel es que casi nadie percibe su propio proceso de endurecimiento. La persona cree que maduró, cuando en realidad solo desaprendió a sentir con espontaneidad. Se vuelve más fría, más distante, más cansada. Empieza a llamar paz emocional a la indiferencia. Empieza a llamar autocuidado al aislamiento, pero en el fondo solo hay agotamiento. Existe un tipo de tristeza que ya no llora, solo observa. Observa su propia vida sucediendo como quien mira algo lejano, y eso crea una sensación extraña de desconexión interna, como si el cuerpo estuviera presente, pero el alma hubiera comenzado a desaparecer poco a poco. Fue exactamente ese tipo de oscuridad lo que muchos escritores intentaron nombrar sin lograr resolverlo completamente. Uno de ellos escribió algo brutalmente honesto. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. El problema es que despertar no siempre es algo hermoso. A veces despertar significa darte cuenta de que viviste años intentando ser amado de la manera equivocada. Significa entender que parte de tus decisiones nacieron del miedo y no de la verdad. Significa ver que construiste toda una personalidad para sobrevivir emocionalmente. Y eso duele porque destruye ilusiones. La ilusión de control,
la ilusión de fuerza constante, la ilusión de que bastaba con agradar lo suficiente para finalmente merecer amor. Existe una frase silenciosa que acompaña a mucha gente desde la infancia. Si soy realmente yo, nadie se queda. Entonces la persona aprende a actuar emocionalmente, aprende a esconder la carencia detrás de la ironía, aprende a esconder la tristeza detrás de la inteligencia, aprende a esconder el miedo detrás del orgullo, pero llega un momento en que el alma cobra el precio de esa actuación constante, y cuando cobra, no lo hace de manera organizada. Llega a través del cuerpo cansado sin una razón clara. Llega a través de la ansiedad inexplicable. Llega a través de la incapacidad de sentir placer genuino en las cosas. Llega a través de esa sensación constante de estar emocionalmente lejos de la propia vida. Hay personas que llaman a eso crisis existencial, pero a veces no es una crisis. Es simplemente el momento en el que la mente ya no puede seguir sosteniendo una identidad construida para sobrevivir y no para vivir. Y aquí existe una contradicción profunda que casi nadie admite. Muchas personas tienen miedo de mejorar. ¿Por qué mejorar? Exige abandonar versiones antiguas de sí mismas. Exige dejar atrás al personaje herido que organizó toda su vida alrededor del dolor. Y eso provoca una especie de duelo psicológico. Después de todo, ¿quién eres sin el sufrimiento que pasaste años usando para construir tu identidad? Algunas personas prefieren seguir sufriendo antes que enfrentar esa pregunta. Por eso repiten relaciones destructivas, repiten abandono, repiten humillación emocional, porque existe comodidad en lo familiar, incluso cuando duele. Y tal vez sea exactamente ahí donde el alma empieza a no poder más, no por la intensidad del dolor en sí, sino por la repetición. El ser humano soporta muchísimo sufrimiento. Lo que destruye es la sensación de estar atrapado eternamente en el mismo patrón emocional, cometiendo los mismos errores, rogando por el mismo amor imposible, intentando llenar el mismo vacío con personas diferentes, hasta que finalmente entiende que ningún cambio externo puede resolver aquello que sigue abandonado por dentro. Y tal vez el momento más importante en la vida de alguien sea precisamente aquel en el que deja de preguntarse, ¿por qué me hicieron esto? Y empieza a preguntarse, ¿por qué sigo permitiendo esto contra mí mismo? Porque algunos dolores no vinieron para destruirte. Vinieron para interrumpir la mentira que estabas llamando vida. Existe una diferencia silenciosa entre quien solamente sufrió y quien fue transformado por el sufrimiento. No todo dolor hace madurar a una persona. Algunos solo la endurecen, la vuelven más cínica, más fría, más desconfiada de la vida. Pero existe otro tipo de travesía, más rara, más difícil. Aquella en la que el dolor destruye ilusiones sin destruir por completo la capacidad de sentir. Y quizá eso sea lo que llamamos lucidez, no la lucidez arrogante de quien cree haber entendido todo, sino la lucidez cansada de quien finalmente comprendió que la vida no puede vivirse solo en la superficie, que hay algo profundamente falso en pasar los días intentando aparentar que todo está bien, mientras el alma pide ayuda en silencio. Por eso Emil Cioran escribió algo casi cruel de tan verdadero. Las personas solo comienzan a vivir plenamente cuando pierden el miedo al dolor. Porque mientras hacemos todo para evitar el sufrimiento, también evitamos la profundidad, evitamos la intimidad real, evitamos mirar hacia adentro, preferimos la distracción, preferimos el exceso de estímulos. Preferimos cualquier cosa que impida ese encuentro incómodo con nosotros mismos.
pero el dolor siempre encuentra la manera de atravesarnos. Y cuando atraviesa, revela relaciones vacías, revela dependencias emocionales, revela cuánto de nuestro amor a veces estaba contaminado por miedo, carencia y necesidad de validación. El sufrimiento desmonta personajes, arranca el maquillaje psicológico que usamos para sobrevivir socialmente. Y por más brutal que eso sea, existe una especie de extraña libertad en todo ello, porque después de enfrentar ciertas verdades internas, ya no puedes seguir viviendo de una manera completamente falsa. Tal vez ese sea el verdadero sentido del dolor, no convertirte en alguien perfecto, sino impedir que sigas dormido dentro de tu propia vida. Y al final, quizá madurar sea solamente eso, dejar de huir de ti mismo cada vez que el silencio comienza a decir la verdad. Al final, quizá la parte más incómoda de la vida sea aceptar que algunos dolores no llegaron para ser eliminados rápidamente. Llegaron para revelar algo, revelar cuánto nos abandonamos intentando ser aceptados, cuánto fingimos fortaleza mientras suplicábamos silenciosamente por afecto, cuánto convertimos la distracción en un estilo de vida solo para no escuchar lo que existía dentro de nosotros. La verdad es que el sufrimiento desmonta versiones falsas, rompe personajes, destruye ilusiones y obliga al alma a mirar aquello que pasó años evitando. Y por más cruel que eso parezca, quizá exista una especie de belleza en todo ello, porque cuando la máscara cae, algo verdadero finalmente puede nacer. No alguien perfecto, no alguien sanado para siempre, solo alguien más consciente, más humano, más honesto consigo mismo. Tal vez eso sea lo que tanta gente siente al entrar en contacto con estas ideas. No consuelo, sino reconocimiento, porque en el fondo, el mayor dolor no es sufrir, es pasar toda la vida huyendo de aquello que podría habernos despertado. Creo que es extraño cómo algunos de los momentos más importantes de mi vida ocurrieron justamente cuando me sentía emocionalmente roto. No fueron días felices, fueron días silenciosos. Días en los que me di cuenta de que ya no podía seguir mintiéndome a mí mismo de la misma manera. Y quizá por eso este tema me atraviesa tanto, porque existe un tipo de soledad que nadie ve. La soledad de seguir funcionando mientras algo dentro de ti pide descanso. Y si llegaste hasta aquí, quizá sea porque también conoces esa sensación. Entonces, de verdad, gracias por quedarte. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Gracias por compartir este silencio conmigo durante unos minutos. En un mundo donde todos intentan parecer fuertes todo el tiempo, quizá el acto más valiente siga siendo admitir que existe dolor dentro de nosotros. Y curiosamente, tal vez sea exactamente ahí donde comenzamos a encontrarnos. Suscríbete al canal. ¿O no? Tal vez estés demasiado ocupado enfrentando tu propio abismo existencial en este momento. Lo entendería perfectamente. Y hay otro video en pantalla que quizá haga que todo se vuelva todavía más incómodamente claro, porque algunas heridas no terminan cuando entendemos el dolor. Empiezan cuando finalmente entendemos en quién nos convertimos a causa de él.